Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, como siempre, sobre este evangelio, sobre San Lucas. Estamos en el capítulo 9 sobre la transfiguración de los versículos 28 en adelante. Pero lo importante es que después de que los discípulos tienen esta revelación o esta transfiguración y entienden que Jesús se está transfigurando, como presentándoles, entre comillas decimos, el futuro, en la medida en que ellos tomen la cruz y lo sigan, porque esta era la condición sine qua non, es decir, la condición que tendrían que asumir para poder recibir esta salvación, digamos, entre comillas. Es decir, el seguimiento de Jesús es bastante exigente, pero para no desanimarlos, entonces Jesús los lleva a esta montaña y ahí se encuentran solos con Jesús. Y de esta manera se han esforzado, ahora vienen, bajan con Jesús y tienen que entrar en acción. Después de haber visto la gloria del Señor, después de haber entendido que el seguimiento de Jesús es tomar la cruz cada día y seguirlo. Se han esforzado por curar ahora a un niño enfermo y se han esforzado también en expulsar al diablo. Es lo que tendremos a continuación, después de la transfiguración. Y esto es lo que se van a quejar justamente después enseguida porque no pueden realizarlo. ¿Qué está sucediendo entonces aquí? Al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, una multitud vino a su encuentro. De pronto, un hombre gritó: «Maestro, por favor, mira a mi hijo, el único que tengo. Cada tanto un espíritu se apodera de él y se pone a gritar, lo sacude con violencia y le hace echar espumas por la boca. A duras penas se aparta de él, dejándolo extenuado. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron». Jesús le respondió: «Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportarlos? Trae aquí a tu hijo». El niño se estaba acercando cuando el demonio lo arrojó al suelo y lo sacudió violentamente. Pero Jesús increpó al espíritu impuro, curó al niño y lo entregó a su padre. Todos estaban maravillados de la grandeza de Dios. Entonces, en pocas palabras, una teología maravillosa que nos está presentando entonces aquí San Lucas. Se han esforzado entonces por curar a un niño enfermo y expulsar al diablo. No han podido.
La iglesia se siente impotente, es decir, la comunidad aquí que viene, que quiere luchar, que quiere expulsar al mal y sin embargo se sienten impotentes. Se esfuerza y no puede, porque estuvieron haciendo el esfuerzo, no es que lo dejaron allí nomás a ese pobre niño. Es verdad, el camino es pesado. No puede alcanzarse de pronto el final de un problema, la dicha. ¿Qué está pasando? No llegamos a la dicha, no llegamos al resultado que nos estamos proponiendo. Formamos parte de una generación incrédula y torcida. Pero tendremos que darnos por vencidos de ninguna manera. Y aquí viene entonces la respuesta del Evangelio. Jesús está detrás y Jesús puede. Por eso, aunque parezca que ya nadie es capaz de resolvernos un problema, aun cuando todo nos induzca a pensar que no hay remedio, podemos y debemos acudir más hacia el fondo, a ese Jesús que alienta en nuestra iglesia. Entonces, fíjense lo que nosotros estamos encontrando aquí, queridos amigos. Nosotros estamos encontrando a un Jesús que está por detrás de nuestras acciones. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente el evangelista Lucas nos está queriendo enseñar con esta curación o con este milagro de Jesús, de este niño, ¿verdad? De este endemoniado epiléptico? Al final de cuentas, ¿qué nos muestra? Por una parte, nos está mostrando que nosotros somos incapaces de vencer siempre al mal, es decir, nos falta preparación. No siempre estamos con todas las condiciones para vencer todo aquello que es negativo. Pero por otra parte, el evangelista Lucas no nos presenta un desánimo total y no nos dice Peendicatui, orendicatumo aigoi, oreupepe ventero umaje. Le hemos traído, dice aquí, maestro, por favor. Le he traído aquí, le pedí a tus discípulos en el versículo 40. Les pedí a tus discípulos que los expulsaran, pero no pudieron. Nos sentimos incapaces. Es decir, la comunidad no siempre está preparada para vencer todos los males. Tenemos muchos males y tendremos siempre trigo y cizaña en nuestra vida, queridos hermanos. Entonces, no pensemos tanto y no como muchos, ¿verdad? Solamente quieren pensar en el demonio como un demonio, como situaciones siempre extrañas, ¿verdad? Fuera de nuestra realidad. En realidad, el demonio, el daimón, ¿verdad? Está siempre presente. Es el trigo y la cizaña que van creciendo juntos. Pero el problema es que van creciendo juntos y muchas veces nosotros somos incapaces de vencer a ese mal. Estamos luchando, nos sentimos incluso extenuados. Miren lo que dice justamente, a duras penas se aparta de él, dejándolo extenuado, es decir, el mal que nos deja extenuados, el mal que está presente continuamente. Pero entonces vendrá después la respuesta de Jesús. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. El 23 de enero Francisco presidirá el Domingo de la Palabra de Dios en la Basílica de San Pedro. Se trata de una ceremonia que el año pasado no pudo presidir a causa de la ciática. Probablemente le costó no hacerlo, puesto que fue él mismo quien instituyó esta festividad en 2019. La parola che salva non va in cerca di luoghi preservati, sterilizzati, sicuri. Viene alle nostre complessità, nelle nostre oscurità. Oggi come allora Dio desidera visitare quei luoghi dove pensiamo che Egli non arrivi. El objetivo que marcó es que en ese día se conciencie a los católicos sobre la importancia de conocer las Sagradas Escrituras. De hecho, lo que hizo la primera vez que lo celebró fue regalar Biblias a varios de los participantes. El Domingo de la Palabra se celebra el tercer domingo, después de las fiestas de Navidad. María Bernadetta de la Inmaculada nació en Italia en 1918.
A los 17 años ingresó a la congregación de las Hermanas Pobres Bonaerenses de San José. Durante su vida como religiosa se dedicó a colaborar en la formación de sacerdotes y monjas. Su vocación la llevó a vivir en Argentina y a conocer a Jorge Mario Bergoglio. Vuelve en Buenos Aires y ahí va a trabajar, a colaborar en la Casa de Ejercicios Espirituales San Ignacio de Loyola. Y al lado funciona el noviciado de los jesuitas. En aquel entonces estaba el padre como rector y también como encargado del noviciado, como provincial, Jorge Bergoglio, ¿no? Nuestro tal Papa Francisco. En Argentina apoyó a los seminaristas en su camino de formación. Explican que tenían una calidez que generaba confianza. Sor Bernarda acompañaba a los seminaristas cuando estaban muy así como decaídos, nosotros decimos, ¿no? Para levantarle el ánimo, como madre espiritual. Sus últimos años de vida los vivió en Roma. En 2001 su salud estaba frágil y recibió una visita especial. Yo justo estuve aquí en el 2001, que ella estaba viva y muere el 12 de diciembre, ¿no? Y el cardenal vino el 2 de noviembre y le pidió la unción. Él le dijo que venía en febrero, que no se preocupe. Entonces ella le dijo, no, porque no me vas a encontrar. Y muere en diciembre. Entonces él se apuró al otro día y le trajo la unción. Por su ejemplo de servicio se inició la causa de beatificación en 2019. Las Hermanas Pobres Bonaerenses de San José esperan el próximo año cerrar la fase local para llevar el proceso en el Vaticano. El viaje de Francisco a Chipre y Grecia dejó momentos inolvidables, como su visita a la isla de Lesbos, sus pasos ante el muro que divide Nicosia o sus encuentros con los ortodoxos. Momentos muy especiales en los que Eduardo Maseo le tradujo las palabras del griego al español. Este franciscano mexicano fue por eso testigo en primera persona de cada momento. Una tarea muy delicada que vivió como un servicio. Lo mejor de todo fue la actitud del Papa. O sea, yo recuerdo que mi temor más grande no era tanto el estar con el Papa, porque de verdad que desde el primer momento fue muy acogedor, fue muy como si me hubiese conocido desde siempre. Es una persona que es capaz de hacerte sentir en tu casa rápidamente. Pero mi temor más grande era, y lo digo sinceramente, no equivocarme en el protocolo. Porque era respetar un protocolo que yo no conocía. Eduardo Maseo estudió griego en Atenas. No imaginaba que por eso un día le pedirían ser el intérprete del Papa en este viaje. Entre los momentos más especiales destaca la visita al arzobispo ortodoxo de Atenas, Jerónimo II. Y también el encuentro en Chipre, en la Catedral de Nicosia, con el arzobispo Crisóstomo y el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Chipriota. Son encuentros que los libros de historia no podrán ignorar. Yo me siento, verdaderamente lo digo, me siento indigno de haber participado a esos momentos históricos y al mismo tiempo me siento tan feliz de haber sido testigo ocular. Durante el viaje vivió momentos muy personales con Francisco, al que invitó a mate y que llamó a su hermana para felicitarle el cumpleaños. Me sorprendió la sencillez también por ejemplo, del primer ministro, tanto del presidente, o sea, de todas las personas, de los arzobispos. Fue un lenguaje muy sencillo, muy fraterno, o sea, fue una cosa muy cercana. Una experiencia única para el padre Eduardo, que tuvo la oportunidad de llevar a Grecia y Chipre las palabras que Francisco guardaba para ellos. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
a través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual, Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñandeyarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñandeyarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué son los pecados capitales? Los pecados capitales, o vicios también le decimos capitales, son aquellos a los que la naturaleza humana, ya de por sí caída, está principalmente inclinada. Es por eso que es muy importante para todos que cuando deseamos avanzar en este camino de santidad de nuestra vida cristiana, aprendamos a detectar cuáles son estas tendencias que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y así también entonces poder examinar sobre nuestra propia vida estos pecados. Los pecados capitales, según Santo Tomás de Aquino, que tenemos en la Suma Teológica que él escribe, él nombra 7 vicios capitales: el orgullo, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, la envidia, la ira. Estos son los 7 vicios capitales o pecados capitales. Pero atención, una palabra muy importante que nos puede confundir. El término capital no se refiere aquí a la magnitud del pecado, o sea, a la grandeza, porque es muy grande, entonces en ese sentido, no. Sino que más bien es porque esto están al frente de todo. Capo quiere decir cabeza, está al frente de todo, y entonces esto origina otros pecados como consecuencia. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Porque estos 7 pecados capitales que están al frente como originadores de otros pecados es lo que después nos llevan a realizar tantas cosas negativas en nuestra vida, contra nosotros mismos, contra los demás y contra Dios. De acuerdo a Santo Tomás en su Suma Teológica, como decimos nosotros, este gran pensador cristiano, él dice que un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, ¿verdad? De manera tal que en ese deseo el hombre comete muchos pecados, uno detrás de otro, ¿verdad? Todos los cuales se dice son originados por ese vicio que es la fuente principal de lo que nosotros decimos en este caso los 7 pecados capitales, los 7 vicios que están al frente y que son originadores de otros pecados. Lo que se desea o se rechaza, ¿verdad?, en los pecados capitales puede ser material o también puede ser espiritual, nos dice Santo Tomás. Puede ser también real o puede ser también algo imaginario, que nosotros simplemente lo pensamos, que nosotros simplemente lo tenemos en la cabecita, pero en la realidad no lo tenemos así tan palpable, pero somos nosotros quienes vamos
creando. Evidentemente que después las consecuencias quedarán también plasmadas en una realidad. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales, que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara en Nuevo Testamento. Este pasaje nos ayuda y nos anima también a nosotros hoy. Ciertamente que es la comunidad judeocristiana que se encontraba haciendo todo el esfuerzo, ciertamente, en esta puja, en esta lucha. Recordemos que es una comunidad que está naciendo, es una comunidad primitiva. Es la comunidad judeo-cristiana, vienen del judaísmo, entienden que en la persona de Jesús se ha realizado todo lo que ellos estaban esperando, todo lo que en el Antiguo Testamento había sido prometido, pero no es fácil. Siempre encontraremos dificultades, siempre encontraremos el mal, y esto es lo que ellos están encontrando. Y por eso cuando nos está hablando aquí en realidad dice, maestro, por favor, mira a mi hijo, el único que tengo. Mira a mi hijo, el único que tengo. Es decir, se está refiriendo a esta comunidad, se está refiriendo aquí a la relación que existe verdaderamente entonces entre ¿quién? Entre el judaísmo y este judeo-cristianismo que están haciendo. Y por lo tanto,
se apodera de vez en cuando también, es decir, estamos comenzando a luchar, estamos comenzando a traer el reino de Dios, estamos proponiendo el reino de Dios, pero no siempre nos encontramos todo, como decimos nosotros, dulce de leche y todo fácil, sino que nos encontramos ante una situación difícil, una situación con la que tenemos que empeñarnos y tenemos que luchar continuamente. Se apodera de él y se pone a gritar, lo sacude con violencia y le hace echar espuma por la boca. Esto el autor sagrado está queriéndonos mostrar y está queriéndonos decir que también esa primera comunidad cristiana que luchaba, que se esforzaba, esa primera comunidad cristiana que procuraba traer el evangelio, tenía que estar en una puja continua con el judaísmo. Cuando muchos entraban en esta primera comunidad que nosotros, según San Juan, sobre todo se le llama la comunidad ad intra, la comunidad judeocristiana, la que ha entendido que en Jesús se ha realizado todo el Antiguo Testamento, que están viniendo del judaísmo, se encuentran con una dificultad tremenda. No piensen que todo es fácil para la primera comunidad cristiana, que está entendiendo y que está reflexionando y dice: aquí en Jesús de Nazaret Dios ha cumplido sus promesas. Y por eso entonces a duras penas se aparta de él, dejándolo extenuado. Es una comunidad que sufre, una comunidad perseguida, una comunidad que se encuentra continuamente en esta lucha. Y luego dice: le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Aquí entonces está también el hecho de que los discípulos de por sí quieren cumplir, quieren responder. Y todos se esfuerzan, ¿verdad?, por dar una respuesta, pero no siempre se consigue. No siempre entonces todo lo que se hace o todo lo que la comunidad cristiana primitiva está presentando es respuesta para esa situación que ellos están viviendo. No pudieron. Y ahí viene entonces la segunda partecita. Y aquí viene primero un yeya oya de verdad de parte de Jesús. Pero esto se está presentando a la comunidad, es decir, comunidad, no pierdan la calma, comunidad, no se desanimen, comunidad, esfuércense, sigan luchando, esfuércense. Y entonces cuando dice aquí, le pedí a tus discípulos, ellos no pudieron, entonces Jesús le responde: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportarlos? Es decir, yo, Jesús, ¿verdad?, el que está hablando, dice: mira que yo eso ya he dejado en manos de ustedes. Ustedes son los famosos alter Christi, ustedes son los otros Cristos. Ustedes son ahora mis seguidores. Son ustedes ahora quienes tienen que expulsar a los demonios, tienen que cambiar la mentalidad de esta generación, de este mundo. Pero al final de cuentas, ustedes se están desanimando. Ustedes no pueden desanimarse. Ustedes tienen que esforzarse, ustedes tienen que luchar, ustedes tienen todo lo necesario para vencer al mal. Y por eso les llama así, generación incrédula y perversa. Vaigo y gobenevi, pico a pamanigo, a ella pamanigo, amo imbamanigo pendepope. Esto también para nosotros es un llamado muy importante, ¿verdad? O sea, cada uno de nosotros es llamado por Dios para que podamos luchar, para que podamos empeñarnos y para que también nosotros podamos vencer al mal. Tenemos una responsabilidad muy grande. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás. Somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor. Oídos
Llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con el Evangelio de San Lucas. Estamos reflexionando sobre este pasaje tan interesante que nos presenta el evangelista. Nosotros estamos mirando ya el descenso después de la transfiguración. La transfiguración ha sido un momento en que Jesús lleva a sus discípulos para mostrarles y decirles cuál es la consecuencia de un seguimiento serio, porque el seguimiento de Jesús nos pone condicionamientos muy duros. El primero es tomar la cruz y seguirlo cada día. Renunciar se dice a sí mismo. Entonces, esto era bastante difícil. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros pensábamos que era todo caramelito, que todo era fácil, ¿verdad? Pero ante esta posible situación de tensión que producían los discípulos, entonces Jesús dice que invita a sus discípulos, los lleva a una montaña alta y ahí frente a ellos se transfigura. Aquí hay muchos elementos que aparecen en la transfiguración, ¿verdad? Jesús se transfigura 8 días después. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago, subió a la montaña para orar. Momento de oración, no es fácil entonces porque tiene que mostrar y tiene que decirle, atención, no quiero que se me desanimen cuando les estoy diciendo que tienen que tomar su cruz cada día y seguirme. Porque nosotros pensamos más en un evangelio fácil, en un evangelio que Jesús viene y ya hace todo por nosotros. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Es decir, es una situación de entrar en oración. ¿Qué significa entrar en oración? Oración significa, ¿verdad?, estar en un contacto continuo con ese plan de salvación, con la voluntad de Dios. Entonces, el orar no es simplemente un estar arrodillado o es una actitud continua, la oración. Incluso San Benito decía, ora et labora. San Juan Bosco después toma esa misma frase, pero cambia. El et le pone, porque et en latín quiere decir y. Oración y trabajo. Y Don Bosco entonces cambia, dice ora e labora. Entonces dice trabajo, o mejor dicho, oración es trabajo. O al revés, ¿verdad? Lo cambia. El trabajo es oración. Es importante esto, ¿verdad?, que tengamos en cuenta. El trabajo es oración. Es decir, en la vida continua, en la vida de las 24 horas, tenemos que estar en esta actitud de oración. Por lo tanto, tenemos que entender bien lo que significa entonces la oración. La oración es la actitud del corazón, la apertura hacia Dios, todo lo que estamos haciendo. Entonces, los momentos claves que nosotros nos ponemos, como decimos, en oración, por ejemplo, antes de comer, antes de iniciar una actividad, una bendición especial, antes de iniciar una reunión, es decir, nos ponemos en esa actitud de orante, de oración. Ese es simplemente un momento clave, importante, donde nosotros tomamos conciencia de que nuestro accionar siempre es un accionar en que estamos en comunicación con algo demasiado importante, que va mucho más allá, entonces que trasciende nuestra vida de todos los días simplemente, sino que va mucho más adelante, ¿verdad? Y entonces aquí también encontramos esto, un Jesús que les lleva, que
les va a presentar aquí su rostro incluso transformado en ese momento en que se encuentra en oración, en ese momento en que se encuentra en el diálogo con Dios. Y dice que los discípulos aquí le ven con dos hombres que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Aquí el hecho de estos dos hombres que estaban conversando con él, Moisés y Elías, se dan cuenta que la oración o la transfiguración o el entender la historia de la salvación es en el día a día, es en nuestra historia del día a día. Moisés está significando justamente la Torá, es decir, los mandamientos, las leyes. Es aquí donde Dios se va manifestando. Pero al mismo tiempo Dios se va manifestando cuando nos habla aquí de Elías. ¿Quién es este Elías? Elías justamente está representando nada más y nada menos que a todos los profetas. En cuanto que Moisés representa a la ley, a la Torá, donde Dios se manifiesta y donde Dios está hablando, y por lo tanto está hablando todos los días, en cada momento, porque los mandamientos, las leyes, las reglas, las vivimos paso a paso. Así también los profetas, es decir, los profetas representan a nuestra esperanza y cada uno de nosotros tiene una esperanza siempre puesta hacia adelante, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que debe cumplirse en este caminar que hacemos y tomamos conciencia de la acción de Dios en el día a día? Volvemos enseguida con más en de Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En estos días es ya la segunda semana del tiempo ordinario. Tiempo ordinario significa la vida cotidiana. Upe beñande ya eshakana lleva maisha bañande. Yaikwa pona kurihañande. Ñañe compromete beñande yarandi a través de nuestro bautismo en hacerlo presente en la vida cotidiana, en el tiempo ordinario. Y hoy se nos presenta desde el primer libro de Samuel la palabra de Dios, capítulo 16 del 1 al 13. En aquellos días el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo va a estar lamentándose por Saúl? Si yo lo he rechazado como rey de Israel. Llena tu cuerno de aceite y vete, voy a enviarte a Jesé de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Luego entonces él va, llega y continúa la palabra de Dios. Cuando llegaron vio a Eliab y se dijo: sin duda está ante el Señor su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo le he descartado. Y así continúa, historia maravillosa. Yo les pido que lean toda la palabra de Dios. Pero la idea central, leitmotiv, queridos hermanos, por una parte, dicatui, ñandenacé, como se dice, sobre la leche derramada. Sobre aquello que no funciona, queridos hermanos, hay que hacer lo que la palabra de Dios nos invita verdaderamente a tomar decisiones. El escatón, si no cortamos, queridos hermanos, con el mal, nunca hacemos a Samuel de Saúl. Y el Señor le dijo: vea, doy coeima. Vea, diga tu veima. Por lo tanto, borrón y cuenta nueva. Vete ahora, unge a David, a quien yo lo he elegido. Pero atención en esta lección, queridos hermanos, cuando aquí aparece el primer hijo de Jesé, justamente, que se llama el hijo Eliab. Dios es mi padre, o dice la Eliab. Entonces, queridos hermanos, aquí es muy importante el no fijarnos simplemente en el poder y en la fuerza. Aquí dicen la estatura. Lo primero que hace Samuel es mirar y decir: este sí debe ser el que está aquí frente mío, el ungido del Señor, porque tu isha, estatura, hermoso, bello, este es el que seguramente tiene que estar al frente del pueblo. Añade Yara enseguida Samuel, no te fijes en las apariencias. Y esto es lindo para nosotros. Entonces ñande ñamaña en las apariencias, porque ñande veas tallaré con el ejemplo a ñande abutebe. Está en la apariencia, está en la ñembareía, está en la de grandes promesas, pero hasta ahora es pura apariencia. No te fijes en la apariencia, fíjate verdaderamente en el corazón y en aquello que esa persona quiere hacer por la gente, por el pueblo, por los hijos de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, y eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogido
escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable. Madre buena, madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Yeah, Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación. gracias Madre. Te queremos, madrecita. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañ en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas, este libro maravilloso, este evangelista que nos habla de la propuesta, ¿verdad?, del Evangelio, la propuesta de Jesús. Estamos revisando un poco, mirando, profundizando un poco más sobre la transfiguración de Jesús. Decíamos que aparecen aquí dos personajes, Moisés y Elías. Ellos aparecen revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús. Pedro aquí entonces reacciona. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Importante entonces. Moisés y Elías que estaban con él. Ellos ven, dice. Importante que se resalte este aspecto. El evangelista resalta este aspecto porque entonces quiere decir que en Jesús se está dando o se dará la continuidad de dos aspectos fundamentales que tenemos, que es toda la Biblia. Toda la Biblia es Torá y luego son los libros proféticos, ¿entienden? Y entonces en Jesús se está dando la continuidad. Es Moisés el que está conversando con Jesús o Jesús que conversa con Moisés y al mismo tiempo también Elías que está conversando con Jesús. Representa a todos los profetas. Y ahora en Jesús que se dará esta continuidad. Pedro y sus compañeros entonces ven eso. Mientras estos se alejaban, ahora entonces Moisés y Elías que se alejan, Pedro dijo a Jesús: qué bien estamos aquí, hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Qué bien que estamos aquí, qué bien que estamos aquí. Los 3 personajes, Moisés, Elías y Jesús. Torá, profetas y el Nuevo Testamento. Qué bien que estamos aquí. Estamos entonces en la realización plena, la plenificación de todo lo que Dios había prometido entonces. Aquí se está realizando. Qué bien que estamos aquí. Oh, por fin, bailo y coago ave, ¿entienden? Es entonces esa admiración en que Pedro y los compañeros, Santiago y Juan en este caso, se dan cuenta, perciben, qué bien que estamos aquí. Hagamos por lo tanto 3 carpas, una para ti, otra para Moisés
y otra para Elías. Esto es lo ideal. Estamos llegando al cielo. Estamos llegando. Oye, ya imagina. Peñan de yara, iba y cueñan debe coan, hoy comagina. Él no sabía lo que decía. Es decir, él lo que estaba expresando era aquello que sentía, pero sin esa conciencia verdaderamente de lo que significa verdaderamente la realización y la planificación. Es decir, que él no sabía lo que decía, no es simplemente del aspecto cognoscitivo, ¿verdad? Porque una vez ¿verdad? Conocemos muchas cosas en la teoría, pero aquí lo que nos está transmitiendo Pedro es una experiencia, la experiencia. Él no sabía lo que estaba diciendo, es decir, era una experiencia tan profunda que lo estaba exteriorizando, algo como el éxtasis, como la planificación, que no queda simplemente entonces en la razón. Y entonces, mientras estaba hablando, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Siempre la nube significa la presencia de Dios. Y desde ahí viene el temor de Dios, la presencia de un Dios que nos inunda. Y desde la nube que se oye la voz que decía, este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. El escuchar entonces será el elemento fundamental. Recordemos que el Shama, el verbo Shama, es escuchar, pero sobre todo es obedecer. Y entonces, por una parte, entre comillas, una inconsciencia aún en el sentido de que Shemopinimba, decimos, tenemos una experiencia profunda de ese éxtasis, ¿verdad? En la que entramos con un encuentro personal con el Señor cuando entendemos, pero que va mucho más allá entonces, ¿verdad? De lo que simplemente podemos elucubrar. Y desde ahí entonces nos dice, atención, este es el Hijo, esta es la propuesta, es decir, obedezcan. Obedezcan el Antiguo Testamento, obedezcan a los profetas y en Jesús sobre todo, este es mi Hijo, este es mi Hijo. En Él se está haciendo el resumen, en Él se está haciendo la síntesis de todo este camino que yo les había prometido. Y esto es esencial y fundamental que nosotros tengamos en cuenta, porque aquí se nos está presentando y se nos está diciendo que en Jesús se está cumpliendo todo el Antiguo Testamento. Moisés y Elías sintetizado en la persona de Jesús. Porque después nos dirá este pasaje que desaparecerá Moisés, desaparecerá Elías y quedará solo Jesús. Es decir, ahora con el Nuevo Testamento, con esta nueva comunidad cristiana. Aquí se hace la síntesis y el resumen de la propuesta de Dios que había hecho a través de la Torá y que había hecho a través de los profetas. Queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Seguiremos próximamente profundizando más este tema muy importante. Les dejo ahora la bendición del Señor, que les bendiga, que les proteja como siempre y les dé aquella gracia que necesitan. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.